buen día. Nosotros somos estudiantes del Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo, División de Ingeniería Mecatrónica, Grupo 401. El día de hoy les vamos a presentar los siguientes temas para la materia de Fundamentos de Termodinámica. Y los temas son Ley de Boyle-Mariotte, Ley de Gay-Lussac, Ley de Charles y la Ley General de los Gases Ideales. La ley de Boyle-Mariotte o ley de Boyle, formulada independientemente por el físico y químico británico Robert Boyle en 1662 y el físico botánico francés Edmond Morel en 1676, es una de las leyes de los gases que relaciona el volumen y la presión de cierta cantidad de gas mantenida a una temperatura constante. Su fórmula es la siguiente. La ley de Mariotte expresa lo siguiente. Los gases son fluidos comprensibles y esto significa que su volumen y su presión están estrechamente relacionadas. La ley de Boyle establece que la temperatura constante, la presión de un gas en un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente. Para poder verificar su teoría, Mariotte introdujo un gas en un cilindro con un émbolo y comprobó las distintas presiones al bajar el émbolo. A continuación, hay una tabla que muestra algunos de los resultados obtenidos en este fenómeno, que es la siguiente. Si se observan los datos de la tabla, se puede comprobar que al aumentar la presión, el volumen disminuye. Muy bien amigos, a continuación vamos con un pequeño problema para la introducción de lo que sería la ley de Boyle. Y dice lo siguiente, una cantidad de gas ocupa un volumen de 80 mililitros a una presión de 0.986 atmósferas. La pregunta es la siguiente, ¿qué volumen ocupará una presión de 1.2 atmósferas si la temperatura no cambia? Bien, como la temperatura y la cantidad de sustancia permanecen constantes en todo el proceso, podemos aplicar la ley de Boyle, que es la que se mencionó anteriormente. La presión 1 por volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2, siendo este un problema con los siguientes datos: 80 mililitros, 0.986 atmósferas, que sería la presión aplicada al volumen del gas, y una segunda presión de 1.2 atmósferas. Sin cambiar la temperatura podemos despejar la fórmula de Boyle, que sería presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Despejando y sustituyendo la fórmula sería la siguiente: presión 1 por volumen 1 sobre presión 2. El volumen 2 sería igual a 0.986 atmósferas, la presión 1, por 80 mililitros, que sería el volumen 1. Todo esto sobre 1.2 atmósferas, que sería la presión 2. Y obtenemos que el volumen 2 es igual a 65.73 mililitros, que será el volumen que ocupará el gas al final del problema. Vamos a continuar con un segundo ejercicio de la ley de Boyle-Mariotte. Y dice así: una cierta cantidad de gas ocupa un volumen de 200 mililitros a la presión de 0.986 atmósferas. La pregunta es, ¿qué presión ocuparía un volumen de 50 mililitros a la misma temperatura? Bueno, como primera instancia necesitamos obtener primero los datos, que sería presión 1 a 0.986 atmósferas, volumen 1 200 mililitros, volumen 2 50 mililitros, y tenemos que la presión 2 es nuestra incógnita. Despejando y aplicando la ley de Boyle-Mariotte se obtiene que la presión 2 es igual a presión 1 por volumen 1, todo esto dividido en volumen 2. Sustituyendo sería presión 2 es igual a 0.986 atmósferas por 200 mililitros entre 50 mililitros, que sería igual a 3.94 atmósferas. Y bueno, en general, la ley de Boyle-Mariotte expresa que
De hecho, lo único que nos quiere decir o dar a entender la ley es que si la presión aumenta, el volumen disminuye, y si la presión disminuye, el volumen aumenta. Es muy fácil, ¿no? Ok, para finalizar tendremos un tercer ejercicio, el cual dice: disponemos de una muestra de gas que está a 200 grados centígrados, presenta una presión de 2.8 atmósferas y un volumen de 15.9 litros. La pregunta es, ¿qué volumen ocupará si a la misma temperatura la presión baja hasta 1 atmósfera? Bien, como la temperatura y la cantidad de sustancia permanecen constantes en el proceso, podemos aplicar fácilmente la ley de Boyle. Despejando la fórmula, obtenemos que el volumen 2 es igual a presión 1 por volumen 1, todo esto sobre presión 2. Con nuestros datos obtenemos que la presión 1 es 2.8 atmósferas, el volumen 1 es 15.9 litros y la presión 2 es 1 atmósfera. Sustituyéndolo en la fórmula, obtenemos que volumen 2 es igual a 2.8 atmósferas por 15.9 litros, todo esto sobre 1 atmósfera, y nos da como resultado final 44.5 litros, que sería el volumen del gas a 1 atmósfera. Muy bien, ahora vamos a continuar con el tema 4.2, que es la ley de Gay-Lussac. Gay-Lussac establece que la presión de un volumen fijo de un gas es directamente proporcional a su temperatura. Si el volumen de cierta cantidad de gas ideal a una sustancia a una presión moderada se mantiene constante, el cociente entre la presión y la temperatura permanece constantes, como se muestra en la siguiente fórmula: P sobre T es igual a K. O también de la siguiente manera: P es igual a K subíndice 3 por T, donde P es la presión, T es la temperatura absoluta, es decir, medida en Kelvin, y K subíndice 3 es una constante de proporcionalidad. Continuando, para una cierta cantidad de gas, al aumentar la temperatura, las moléculas del gas se mueven más rápidamente y por lo tanto aumenta el número de choques contra las paredes por unidad de tiempo, es decir, aumenta la presión. Ya que el recipiente es de paredes fijas y su volumen no puede cambiar, Gay-Lussac descubrió que en cualquier momento del proceso, el cociente entre la presión y la temperatura absoluta tienen un valor constante. Bien, de manera resumida, la ley de Gay-Lussac establece que la presión de la masa de un gas dado varía directamente con la temperatura Kelvin cuando el volumen es constante, donde la fórmula es P1 sobre T1, que es igual a P2 sobre T2, donde P1 y T2 son las condiciones iniciales y P2 y T2 son las condiciones nuevas. Muy bien, ahora continuemos con 3 ejemplos para la ley de Gay-Lussac. Como primer ejemplo tenemos lo siguiente. Un gas ideal se encuentra en un recipiente cerrado de volumen constante, a la presión de 2 atmósferas y 75 grados centígrados de temperatura. La pregunta es, ¿cuál será su nueva presión si la temperatura baja a 50 grados centígrados? Muy bien, tenemos como datos a lo que sería la presión 1, que es 2 atmósferas, y la temperatura 1, que sería 75 grados centígrados. Y temperatura 2 con 50 grados centígrados, teniendo así como única incógnita la presión 2. Sustituyendo la fórmula y despejando a P2, tenemos que P2 es igual a T2 por P1 sobre T1. O que sería lo mismo T2 por P1, todo esto sobre T1. Ahora bien, teniendo en cuenta que los grados son en grados centígrados, se deben de convertir a grados Kelvin. Los 75 grados centígrados de temperatura se convierten a 348 grados Kelvin
y los 50 grados de temperatura se convierten a 223 grados Kelvin. Ahora bien, se sustituye todos estos datos en la fórmula y obtenemos que P2 es igual a 323 grados Kelvin por 2 atmósferas, todo esto sobre 348 grados Kelvin, quedando así un total de 1.86 atmósferas como resultado final. Muy bien, continuando con el segundo ejercicio. El segundo ejercicio dicta: se calienta aire en un cilindro de acero de volumen constante, cuya temperatura y presión iniciales son 20 grados y 3 atmósferas respectivamente. La cuestión o determinación del problema es determinar la temperatura final del cilindro si la presión aumenta hasta las 9 atmósferas. Teniendo en cuenta que la ley de Gay-Lussac, que es P1 sobre T1, que es igual a P2 sobre T2, se despeja a T2, obteniendo así T2 es igual a P2 por T1 sobre P1. Sustituyendo los datos de la ecuación sería: la temperatura 2 va a ser igual a 9 atmósferas por 20 grados centígrados entre 3 atmósferas, que sería igual a 60 grados centígrados. Ojo que en este ejercicio se maneja únicamente los grados centígrados, aunque debería de ser en grados Kelvin, pero omitiremos eso por el momento. El aire dentro del cilindro de acero alcanza una temperatura de 60 grados centígrados cuando la presión sube hasta las 9 atmósferas. Es decir, la temperatura aumenta cuando la presión aumenta. Bien, para finalizar con el tema tendremos al tercer ejercicio, el cual dicta: una cierta cantidad de gas se encuentra a la presión de 790 milímetros de mercurio, cuando la temperatura es de 298.15 grados Kelvin. Determine la presión que alcanzará si la temperatura sube hasta los 473.15 grados Kelvin, si el volumen se mantiene constante. Como el volumen y la cantidad de materia se mantienen constantes en el proceso, podemos aplicar la ley de Gay-Lussac sin ningún problema, la cual indica que P1 sobre T1 es igual a P2 sobre T2. Despejando a P2, obtenemos que P2 es igual a P1 por T2, todo esto sobre T1. Teniendo en cuenta los datos, que sería dato 1, 790 milímetros de mercurio como primera presión, 298.15 grados Kelvin como temperatura 1 y 473.15 grados Kelvin como temperatura 2. Sustituyendo los datos en la fórmula, obtenemos que P2 es igual a 790 milímetros de mercurio por 473.15 grados Kelvin entre 298.15 grados Kelvin, obteniendo así 1253.7 milímetros de mercurio. Así que cuando la temperatura sube hasta los 473.15 grados Kelvin, la presión aumentará a los 1253.7 milímetros de mercurio. Después de haber escuchado a mi compañero Jacob, ahora seré yo el que les explique los siguientes temas. Para empezar, les explicaré lo que es la ley de Charles. Es una de las leyes de los gases, relaciona el volumen y la temperatura de una cierta cantidad de gases ideal, manteniendo una presión constante mediante un constante de proporcionalidad directa. Esta fue publicada primero por Gay-Lussac en 1803. Jacques Charles dice lo siguiente, que para una cierta cantidad de gas a una presión constante, al aumentar la temperatura, el volumen del gas aumenta y al disminuir la temperatura, el volumen del gas disminuye.
Esto se debe a que la temperatura está directamente relacionada con la energía cinética, debido al movimiento de las moléculas del gas. Así que, para cierta cantidad de gas a una mayor presión dada a mayor velocidad de las moléculas, o sea temperatura, mayor volumen de gas. Su fórmula es la siguiente. Jacques Charles estudió por primera vez la relación entre el volumen y la temperatura de una muestra de gas a presión constante. Observó que cuando se aumentaba la temperatura, el volumen del gas también aumentaba y que al enfriar el volumen disminuía, como se muestra en la siguiente imagen para que lo entiendan mejor. Bien, ahora que ya sabemos sobre qué trata la ley de Charles, realizaremos un pequeño ejercicio para demostrar que en realidad esta funciona. Y el ejercicio dice así: una muestra de nitrógeno ocupa 117 mililitros a 100 grados centígrados. ¿A qué temperatura debería el gas ocupar 234 mililitros si la presión no cambia? Para realizarlo, primero colocaremos nuestros datos, que en este caso tenemos volumen 1, que es igual a 117 mililitros. Tenemos lo que es una temperatura 1, que es igual a 100 grados centígrados. Tenemos el volumen 2, 234 mililitros. Y la incógnita que tenemos es temperatura 2. Para empezar a responder este problema tendremos que pasar los grados Celsius a grados Kelvin. Para hacer esto sumaremos 273 a los 100 grados Celsius, que será igual a 373 Kelvin. Bien, entonces despejaremos nuestra fórmula de la ley de Charles, que es temperatura 2 sobre volumen 2 es igual a temperatura 1 sobre volumen 1. En este caso nuestra incógnita es temperatura 2 y lo que es el volumen 2 nos está estorbando. Lo pasaremos al otro lado de la igualdad multiplicando y nos quedaría de la siguiente manera: temperatura 2 es igual a volumen 2 por temperatura 1 sobre volumen 1. Después de esto sustituiremos los valores en nuestra fórmula que nos ha quedado y quedaría de la siguiente manera. Tenemos que el volumen 2 es igual a 234 mililitros por la temperatura 1, que es igual a 373 Kelvin, sobre el volumen 1, que son 117 mililitros. Realizando nuestra operación quedaría de la siguiente manera, que esto es igual a 746 Kelvin. Ahora, si nosotros queremos pasar estos grados a Celsius, simplemente les restaríamos menos 273 Kelvin y esto sería igual a 473 grados Celsius. Bien, continuaremos con otro ejercicio y dice así: el volumen inicial de una cierta cantidad de gas es de 200 mililitros a la temperatura de 293,15 Kelvin. Calcule el volumen del gas si la temperatura asciende a 363,15 Kelvin y la presión se mantiene constante. Como la presión y la cantidad de materia se mantienen constantes, podemos aplicar la ley de Charles. Y además, como los datos se encuentran en Kelvin, ya no tendremos que hacer transformaciones. Entonces sacaremos nuestros datos del problema. Obteniendo nuestros datos nos da que tenemos un volumen de igual a 200 milímetros. Tenemos una temperatura 1 que es igual a 293,15 Kelvin y una temperatura 2 que es igual a 363,15 Kelvin. En este caso el problema nos pide que obtengamos el volumen 2. La fórmula de Charles es la siguiente: volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Como necesitamos obtener el volumen 2, entonces lo despejaremos de esta fórmula y nos quedará de la siguiente manera: volumen 2 es igual a volumen 1
por temperatura 2 sobre temperatura 1. Sustituyendo nuestros datos en esta fórmula, quedará así. Volumen 2 es igual a 200 mililitros, que es el volumen 1, por 363,15 Kelvin, la temperatura 2, sobre 293,15 Kelvin, que es la temperatura 1. Realizando nuestras operaciones, el resultado es el siguiente. Volumen 2 es igual a 247,8 mililitros. Bien, ahora resolveremos este último ejercicio que dice así. Una cantidad fija de gas a 296,15 Kelvin ocupa un volumen de 10,3 litros. Determine la temperatura final del gas si alcanza un volumen de 23 litros a presión constante. Entonces anotaremos los datos que nos da el problema. Tenemos un volumen 1 que es igual a 23 litros, un volumen 2 que es igual a 10,3 litros y una temperatura 1 que es igual a 296,15 Kelvin. Como esta temperatura ya se encuentra en Kelvin, no es necesario ninguna transformación, así que encontraremos la temperatura 2 como nos lo pide. Que utilizaremos la ley de Charles, que es volumen 1 sobre temperatura 1 igual a volumen 2 sobre temperatura 2. En este caso, al necesitar la temperatura 2, la despejaremos de la fórmula y quedará de la siguiente manera. Temperatura 2 es igual a volumen 2 por temperatura 1 sobre volumen 1. Al ya tener nuestra temperatura 2 despejada de la fórmula, sustituiremos nuestros datos y quedará así. Temperatura 2 es igual a volumen 2, que son 23 litros, por temperatura 1, que son los 296,15 Kelvin, sobre el volumen 1, que es 10,3 litros. Al realizar nuestras operaciones, el resultado quedará de la siguiente manera: 661,3 Kelvin. Como siguiente tema a aprender es la Ley General de los Gases. La Ley General de los Gases es una ley que combina la ley de Boyle-Mariotte, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Como ya vimos anteriormente, estas leyes se refieren a cada una de las variables que son presión, volumen y temperatura absoluta. La ley de Charles establece que el volumen y la temperatura absoluta son directamente proporcionales cuando la presión es constante. La ley de Boyle afirma que la presión y el volumen son inversamente proporcionales entre sí a temperatura constante. Finalmente, la ley de Gay-Lussac introduce una proporcionalidad directa entre la presión y la temperatura absoluta, siempre y cuando se encuentre un volumen constante. La interdependencia de estas variables se muestra en la ley de los gases combinados. Matemáticamente puede expresarse como la siguiente fórmula. Ahora que ya sabemos todo sobre la teoría de la Ley General de los Gases, realizaremos unos ejercicios para comprender cómo se aplican estos en la vida real. El problema dice así. Una muestra de neón ocupa 105 litros a 27 grados centígrados bajo una presión de 985 torr. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el volumen que debería ocupar el gas a temperatura y presión estándar? Bien, lo primero que haremos será identificar nuestros datos y son los siguientes. Tenemos volumen 1 que es igual a 105 litros. Tenemos una presión 1 que es igual a 985 torr. Tenemos la temperatura 1 que es igual a 27 grados centígrados. En este caso la necesitaremos en Kelvin, así es que la transformaremos, le sumaremos más 273 y esto quedaría igual a 300 Kelvin. Ahora, sabemos que la temperatura y presión estándar
son los siguientes. La presión, que en este caso será nuestra presión 2, es igual a 760 torr, y la temperatura, nuestra temperatura 2, es igual a 273 Kelvin. Para resolver el problema tendremos que utilizar nuestra fórmula de la ley general de los gases, que es la siguiente: presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1, que es igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. En este caso nuestra incógnita es el volumen 2, por lo que tendremos que despejarlo de la fórmula y nos quedará de la siguiente manera: presión 1 por volumen 1 por temperatura 2 sobre presión 2 por temperatura 1. Ahora sustituiremos nuestros valores que tenemos y quedaría de la siguiente manera: nuestra presión 1 es igual a 985 torr, que multiplica a nuestro volumen 1, que es igual a 105 litros, por nuestra temperatura 2, que es igual a 273 Kelvin. Esto sobre la presión 2, que es igual a 760 torr, por temperatura 1, que son 300 Kelvin. Realizando nuestras operaciones nos quedará el siguiente resultado, que es 124 litros. Bien, ahora realizaremos el siguiente ejercicio. Los neumáticos de un coche deben estar a una presión de 1,8 atmósfera a 20 grados centígrados. Con el movimiento se calienta hasta 50 grados centígrados, pasando su volumen de 50 a 50.5 litros. La cuestión es la siguiente: ¿cuál será la presión del neumático tras la marcha? Lo primero que tenemos que hacer es analizar nuestros datos, y son los siguientes. Tenemos un volumen 1, que es igual a 50 litros, la presión 1, que es igual a 1.8 atmósfera, una temperatura que es igual a 20 grados centígrados. Como la necesitamos en Kelvin, entonces le sumaremos más 273 y nos quedaría igual a 293 Kelvin. Entonces también tenemos un volumen 2, que es igual a 50.5 litros, una temperatura 2, que es igual a 50 grados Celsius. Esta también será necesaria en Kelvin, por lo que le sumaremos 273 y quedará igual a 323 Kelvin. Aquí nuestra incógnita es la presión 2. Bien, entonces ahora lo que haremos será despejar la presión 2 de nuestra fórmula general de los gases y quedaría de la siguiente manera: presión 2 es igual a presión 1 por volumen 1 por temperatura 2 sobre volumen 2 por temperatura 1. Ahora que ya la tenemos, tendremos que sustituir nuestros datos en ella y quedará de la siguiente manera: esto va a ser igual a 1.8 atmósferas por 50 litros por 323 Kelvin sobre 50.5 litros por 293 Kelvin. Realizando nuestras operaciones, nuestro resultado será igual a 1.964 atmósfera. Como último ejercicio a analizar sobre la ley general de los gases será el siguiente: el volumen inicial de una cierta cantidad de gas es de 200 centímetros cúbicos a la temperatura de 20 grados centígrados. Calcula el volumen a 90 grados centígrados si la presión permanece constante. Como primer paso será tomar los datos que nos da el problema. En este caso tenemos volumen 1, que es igual a 200 centímetros cúbicos, temperatura 1, que es igual a 20 grados centígrados, los cuales convertiremos a Kelvin sumándole 273 Kelvin y nos dará igual a 293 Kelvin. Tenemos una temperatura 2, que es igual a 90 grados centígrados, le haremos lo mismo que la temperatura 1, le sumaremos 273 para poder transformarlos a Kelvin y nos da
363 Kelvin. Y tenemos la incógnita que es el volumen 2. Bien, como la presión y la masa permanecen constantes en el proceso, podemos aplicar la ley de Charles y Guy-Lussac, que es la siguiente: volumen 1 sobre temperatura 1 igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Nosotros necesitamos lo que es el volumen 2, entonces lo despejaremos. Nos resultará como volumen 2 es igual a volumen 1 por temperatura 2 sobre temperatura 1. Una vez que ya despejamos volumen 2 de nuestra fórmula, ahora sustituiremos datos y quedará de la siguiente manera. Volumen 2 es igual a volumen 1, que son 200 centímetros cúbicos, por temperatura 2, que son los 363 Kelvin, sobre 293 Kelvin, que es la temperatura 1. Realizando nuestras operaciones nos quedará el resultado como volumen 2 igual a 247,78 centímetros cúbicos. But you